Después del caótico inicio de semestre llegó algo todavía peor, los exámenes parciales, y durante 4 días seguidos tuve un examen distinto en chino mandarín, desde speaking y listening hasta reading y elementary Chinese. Y honestamente hubo momentos en los que pensé que no iba a aprobar. Hola, soy Luz y bienvenidos a un nuevo video. La verdad yo sé que los he tenido abandonados, mi gente latina, lo siento. Literalmente han estado pasando 1001 cosas en mi vida desde que me empecé a adaptar a este nuevo semestre hasta exámenes parciales. Luego tuvimos un feriado bastante largo, de ahí algunas despedidas. Recién esta semana ya pude regresar entre comillas a la normalidad, así que por eso también estoy volviendo con ustedes. Así que espero que me puedan disculpar, pero bueno, sin más bla bla bla, ahora sí comencemos con este video. El primer examen al que nos tuvimos que enfrentar es el de speaking. Este examen en sí se divide en 2 partes para nosotros. La primera parte es un examen escrito y la segunda parte es un examen hablado. Yo estaba precisamente nerviosa más por la segunda parte, ya que sentía que se me iban a olvidar las cosas o que quizás no lo iba a pronunciar bien, pero para suerte mía la profesora fue muy buena onda. Ella nos dio como ejemplos del tipo de preguntas que iban a venir tanto en el examen escrito como en el hablado, de tal forma que nosotros más o menos ya podíamos prepararnos y practicar. Para este examen en específico lo que yo hice fue repasar toda la parte de vocabulario que practicamos en las clases y también la parte gramatical, ya que ambos eran bastante importantes y básicas de tener en cuenta para poder así enfrentarnos al examen. Ya casi va a empezar y nos han separados. En la parte escrita del examen teníamos como varias preguntas. Una de ellas consistía en que debíamos completar los ejercicios con el vocabulario que nos daban. Esa la verdad siempre se me da bastante bien, así que no estaba preocupada por esa parte. Luego había una que fue la que me costó bastante, y es que básicamente teníamos que completar las oraciones con la gramática que te daban entre paréntesis. Es decir, tú tenías que escribir tu propia respuesta. Y aquí yo me di cuenta que me costó muchísimo, porque si bien es cierto, a mí lo primero que se me venía a la cabeza era una respuesta. Yo decía, genial, esa respuesta está perfecta, la voy a escribir. Y oh sorpresa, no sabía cómo escribirlo. O pasaba que me olvidaba algún carácter y obviamente eso ya iba a hacer que esté mal la respuesta. Así que me tardé bastante tiempito también en pensar en una respuesta adecuada que justamente sepa escribir. Eso fue uno de los primeros retos que tuve en este examen y que me di cuenta que no soy la única que pasa por eso, ya que después cuando hablé con mis compañeros les dije, a mí me pasó esto, y ellos me dijeron, a mí también. Así que es como sentimiento universal, pero obviamente ya con eso podemos identificar por ahí nuestros puntos débiles para reforzar para los siguientes exámenes. Luego de esto había otro ejercicio que me estaba matando el cerebro, que básicamente era ordenar las oraciones. Te daban todas las palabras completas y tú tenías que ordenarlas según la gramática y la estructura que estás aprendiendo, y en este caso a mí también me costó muchísimo, porque a veces pasa que las oraciones son demasiado largas y tienen un orden en específico, si no ya está completamente mal. Así que sí me costó bastante este ejercicio y me di cuenta que era algo que luego tenía que reforzar. Y ya por último, la última parte del examen escrito era escribir un párrafo según la temática que te daban. Por suerte para mí, como la maestra ya nos había dado este formato de examen, yo había practicado justamente también con distintas temáticas que podían venir en el examen y empecé a escribir párrafos, y por suerte una de las temáticas que yo había practicado vino muy similar en el examen, así que dije, aquí soy bebé, nada más tengo que escribir lo que recuerdo aplicando lo que yo ya sabía. Así que esto fue como que una bendición para mi papá, ya que tenía que escribir un párrafo entero y obviamente escribir todo correctamente. Y ya luego de eso, en la parte de hablada, aquí también yo estaba bastante nerviosa. Es más, esta era la parte que más me preocupaba de todo el examen. La primera parte era leer en voz alta el texto que había seleccionado. Aquí tuve muchísima suerte porque habían como 3-4 papeles que estaban volteados y tú tenías que escoger al azar para ver cuál leías. Por suerte el texto que yo elegí estaba bastante bien, o sea, yo me sabía todos los caracteres, así que básicamente estuve preparando mientras la maestra estaba calificando a otros estudiantes, estuve practicando para poder leerlo, lo hice y todo bien en esta parte. Y la parte desafiante viene después, ya que justamente había una parte en la que tenías que repetir tal cual las oraciones que la maestra decía en voz alta, y a mí esto me costó muchísimo porque no nada más tenías que practicar escuchar bien, sino también repetir bien las oraciones que te estaba diciendo. Y la verdad es que este ejercicio en específico fue la que más me costó de todo el examen. Lo di todo en esta parte. Sí llegué a olvidarme de una oración en específico que le dije a la profesora, por favor repítamela, me lo repitió y aún así no me salía, entonces dije,
lo siento, no me sale, pero de ahí todas las demás las defendí bien. Y ya por último, la última parte del examen fue en la que teníamos que hacer los dúos y hacer la conversación según la temática que eligiéramos y las palabras que teníamos asignadas. Por suerte nosotras ya habíamos practicado esta dinámica, así que se nos hizo bastante fácil y con esto damos por culminado el examen de speaking. Ya luego de este examen me fui a preparar para uno de los exámenes más difíciles para mí: listening. Esta habilidad es la que más me cuesta en todos los idiomas que he aprendido, incluyendo el inglés, el español y obviamente el chino mandarín. Así que yo estaba genuinamente preocupada por este examen. Es más, previamente a dar este examen yo decía, güey, necesito un milagro porque siento que no voy a aprobar. Se los juro, así de dramática estaba, ya que el nivel que manejamos en clase está rozando el nivel HSK 4 y 5. Es decir, yo diría más 5 que 4, ya que el 4 yo ya lo iba manejando por mi cuenta y yo estaba genuinamente muy preocupada por este examen, así que por eso también me puse a repasar bastante bien. Aquí básicamente lo que yo hice fue primero repasar todo el vocabulario que venía, que era muchísimo vocabulario del HSK 5, y también me puse a repasar las estructuras y puntos gramaticales que vimos en clase, que eso es como siempre lo básico, ¿no? Repasar todo lo que ya hemos visto. Y luego aquí básicamente lo que hice fue full práctica de ejercicios. Yo aquí sí no tenía ninguna referencia de cómo iba a ser el examen, ya que cuando le preguntamos a la maestra, ¿cómo va a ser el examen? Ella dijo, muy difícil, y ya, eso fue todo lo que nos dijo, toda la información que teníamos, y yo lo único que pude hacer era aplicar mi lógica del semestre pasado, ya que el semestre pasado básicamente los ejercicios del examen estaban en el libro, así que dije, ok, voy a empezar a practicar todos los ejercicios del libro, o por lo menos aquellos que yo siento que por ahí me van a costar un poquito más y que necesito practicarlos, y fue básicamente eso lo que hice. Dediqué toda mi tarde y gran parte de la noche a practicar. Ya luego de hacer 1001 ejercicios, yo dije, ok, que sea lo que Diosito quiera y nos vemos mañana en el examen. Ya en el día del examen me quedé completamente sorprendida, porque cuando estábamos a punto de empezar, la profesora dijo, por cierto, el examen es nivel HSK 3. Y cuando ella dijo eso, todo el mundo estaba súper aliviado, porque el HSK 3 es un nivel que ya creo que la mayoría de nosotros hemos pasado, así que yo estaba como, oh my god, qué gran alivio, porque se los juro que horas antes estaba preocupadísima si iba a aprobar o no ese examen, pero por suerte vino el nivel HSK 3, así que todo bastante bien. Así que nos enfocamos en resolver el examen, que literalmente es como viene en el formato HSK, que vienen como que imágenes que tú tienes que poner opción A, B, C, bla bla bla, y luego marcar cuál es correcta, cuál no, y todo ese formato yo ya lo había visto antes, entonces yo estaba súper feliz resolviendo. Y ya la última parte del examen sí era un poquito diferente, donde básicamente teníamos que escuchar un audio aparte y responder preguntas, es decir, escribirlas. Aquí sí me costó un poquito más, incluso porque la maestra como que no sé qué hizo con el audio, que primero lo puso y luego dijo, esta no es, lo volvió a cambiar y no sé qué, y yo como que confundida total, así que medio me perdí al inicio, pero ya luego más o menos intenté seguirle el hilo, y ya cuando terminó de reproducirse el audio, pues tuve que responder las preguntas y listo. Básicamente ese fue el examen de listening. Yo me quedé súper sorprendida porque hasta ese entonces yo pensé que ese examen iba a ser el más difícil de todos y resultó siendo como el más sencillo, así que estuvimos como que bastante tranquilos. De hecho, todos mis compañeros y yo estábamos súper sorprendidos porque le teníamos mucho miedo a ese examen y fue mejor de lo que esperábamos. Y luego de ese examen seguía a prepararnos para el siguiente, que era el de reading. Para suerte mía, esta es una de las habilidades que mejor me va. Si bien es cierto, este es como un curso nuevo agregado a comparación del semestre anterior, siento que a mí siempre se me ha dado bastante bien, así que yo por esa parte estaba un poquito más tranquila, más relajada. Después de que el examen entre comillas más difícil ya había pasado, yo ya estaba un poco más chill. Aquí lo que hice fue básicamente lo mismo que en los exámenes anteriores, repasar vocabulario, gramática y estructuras para justamente ya tener como que toda la base y a partir de eso resolver los ejercicios. Aquí la maestra tampoco nos había dicho más o menos qué ejercicios iban a venir o no en el examen, así que era como que tantear, y básicamente yo me pasé como que toda la tarde repasando toda la parte teórica y también viendo uno que otro ejercicio. Así que yo para este examen la verdad sí me sentí un poco más confiada, más tranquila, así que más o menos hice el review y con eso yo ya estaba lista para el día siguiente. Miren cuánta gente esperando el ascensor y me voy por las escaleras. Y me compré frutita.
Ya el día del examen no me di con la preciosa sorpresa de que este fue el examen más largo que hemos tenido. Tenía 2 hojas completas, es decir, como 4 caras de examen. Así que sí estaba bastante larguito, pero para suerte nuestra venían ejercicios del libro, entonces era contenido que nosotros ya habíamos visto previamente, nada más era como cuestión de recordar los contenidos o repasarlos y responder, porque sí eran una gran cantidad de preguntas las que teníamos y el tiempo era limitado, así que era como doble esfuerzo de más o menos buscar la información precisa y marcar la respuesta correcta, pero dentro de todo siento que aquí sí lo hice bastante bien. Aquí como que las preguntas eran de todo tipo, habían unas en las que tú tenías que utilizar vocabulario y completar los espacios en blanco, otras en las que tenías que leer un texto y marcar la alternativa correcta, que esto es más o menos como formato HSK. De ahí habían como que muchísimos más ejercicios por el estilo, que la verdad sí fue bastante tedioso, pero siento que dentro de todo me fue también bastante bien. Algo que sí tengo que destacar aquí es que cometí un grave error, y es que básicamente hubo un par de preguntas en las que yo le estaba pensando y sobrepensando, ya que no estaba 100% segura, y luego dije, ¿y si lo cambio por otra respuesta? Tal vez es esa. Ya luego después del examen me di con la sorpresa de que la primera respuesta que había marcado estaba bien y la que cambié a último momento estaba mal, así que yo digo que no. A partir de ese momento como que me empecé a arrepentir de cambiar mis respuestas a último momento. Y después de ese examen seguía uno de los exámenes que podría decirse que es uno de los más complejos, porque aborda muchísimas habilidades y también es mucho volumen de contenido, pero a su vez yo siempre me he llevado bastante bien con este curso. Básicamente hice lo mismo, repasé vocabulario y también repasé toda la parte gramatical y estructuras, y en este caso en específico sí es un poquito más complejo la cantidad de contenido que tenemos, ya que nosotros manejamos el libro Boya y aquí se ve como en cada clase entre 30 a 40 palabras nuevas cada vez, así que en cantidad sí es bastante considerable, así que sí me tomé mi tiempo repasando todo el vocabulario que tenía que ver y después también como repasando toda la gramática y tratando de ver diferencias entre una y otra, porque a veces hay unos que se pueden utilizar de forma similar dependiendo del contexto, pero también en otras no se puede utilizar igual, entonces era cuestión de también diferenciar todas las estructuras y gramáticas que teníamos, así que también aquí me tomé bastante tiempo. Y algo que me he dado cuenta aquí es que al libro Boya en específico le encanta utilizar modismos. No saben cuánta cantidad de modismos tenemos en clase. Yo creo que ya me sé como unos 20, 30 modismos. Mentira, no me los sé por completo. O sea, si los veo escritos, yo más o menos sé a qué se refieren, pero ahí a que yo solita me recuerde, está difícil porque sí son demasiados. Así que justamente una parte de mi estudio también lo dediqué como que a repasar estos modismos, ver su diferencia entre uno y otro, en qué contextos se aplican y qué no, porque justamente sabía que eso también iba a estar incluido en el examen. Y ya empieza el último. El primer ejercicio era de completar espacios en blanco con el vocabulario que habíamos visto en clase. Y por suerte aquí me fue perfecto porque saqué 40 de 40 puntos, bebés. Ya después de esto vino una parte en la que teníamos que marcar alternativa correcta dependiendo como que de la estructura del vocabulario que sea conveniente. Aquí en esta parte también me fue bastante bien, pero oh sorpresa, volví a aplicar la técnica que dije que no iba a aplicar, cambiar mi respuesta a último momento. Y sí, gente, volvió a pasar, lo volví a cambiar a último momento. Y ya luego del examen me di cuenta que mi primera respuesta estaba bien. Ya a partir de esto quedé traumada con cambiar mi respuesta al último momento. Ya después el tercer ejercicio era como completar según la gramática que nos daba entre paréntesis. Aquí también como que siento que me fue bastante bien. Aquí sí tuve un poco el sentimiento del primer examen de speaking, en el que a veces habían cositas que no me acordaba muy bien cómo escribir, pero para este entonces, como yo ya había identificado esta debilidad, básicamente lo que yo hice fue como que practicar escribir más caracteres que sí o sí sabía que iba a utilizar en el examen, así que en esta parte me fue muchísimo mejor. Y ya después una de las partes más difíciles definitivamente fue el de ordenar oraciones. Como detesto este ejercicio, ya que como les dije, a veces las oraciones en chino pueden ser demasiado largas y tienes que ponerlo en el orden correcto, si no ya están completamente mal. Siento que es como un rompecabezas que tienes que saber armarlo bien. Aquí sí me costó muchísimo, es más, siento que es el ejercicio en el que peor me fue, ya que todos los demás lo manejaba bastante bien, pero este en específico, se los juro que yo toda la primera parte del examen, excelente, lo hice súper rápido y me tardé como que la mitad del tiempo del examen haciendo este último ejercicio, y es el que más me ha costado. Me llegó a pasar que habían palabras en específico que no sabía muy bien cómo utilizar o cómo colocar con las otras palabras, o por ahí que las oraciones eran demasiado largas y no sabía cómo ordenarlas. Pero bueno, di lo mejor de mí y eso fue todo por este examen. Y bueno, mi gente latina, así es como básicamente estuve viviendo toda la experiencia de los exámenes parciales. Siendo sincera, creo que este semestre sí me dio un golpe de realidad bastante fuerte, y ya que si bien es cierto,
yo ya había pasado el examen y todos los procedimientos correspondientes para ser asignada a este nuevo nivel, aún así me di cuenta que mientras más avanzas en el chino mandarín, más difícil se pone, así que hay que siempre tratar de ser como constantes, buscar nuevas estrategias, tratar de adaptarse y como que no quedarse, ¿no? Porque siempre son como nuevos niveles, nuevos desafíos, así que también justamente estaba tratando de dar lo mejor de mí. Por eso tampoco es como que estuviera tan constante en redes y así, porque estaba enfrentándome a estos desafíos y quería dar lo mejor de mí. Y aunque al principio tenía una especie de síndrome del impostor y dudaba si es que realmente ese era mi nivel o no, o si iba a dar la talla, siento que poco a poco me fui dando cuenta de que sí podía adaptarme, ¿sabes? Que sí estaba a la altura del nivel, por algo pasé los procedimientos que pasé y simplemente era cuestión de creérmela y esforzarme constantemente para poder adaptarme a las clases. Y con esto lo que les quiero decir es que acá no se trata de ser perfecto, más bien se trata de seguir practicando, de equivocarte cuando tienes que hacerlo, ya que justamente de los errores se aprende y también es importante como volver a intentar. Si bien es cierto, yo durante el proceso tanto en las clases como en los exámenes me fui dando cuenta de por ahí cuáles eran mis puntos débiles, qué errores tenía, yo ya los identificaba y trabajaba en estrategias para poder mejorar esos aspectos y fue eso justamente lo que siento que de ahí me ayudó en los siguientes exámenes. Así que es bastante importante no rendirse, seguir intentando, buscando nuevas estrategias y también confiar mucho en ustedes mismos y van a ver que sí va a dar resultados. Sin más que decir, espero que les haya gustado este video y como ya se les saben, no olviden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en un próximo video. Bye.